Bien, pues en esta tarde vamos a ver la pregunta número 24 del Catecismo. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Como decía el pastor. Vamos a hacer una oración para pedir la dirección de Dios y después vamos a ver qué podemos estudiar acerca de esto. Padre Santo, damos gracias por este día que nos ha permitido reunirnos, Señor. Gracias por cada hijo suyo que dedica tiempo, Señor, para aprender de su palabra. Gracias, Señor, por tenernos aquí. Padre, pedimos que sea usted que guíe esta enseñanza, que sea usted que nos revele su palabra, Señor, y aunque no es nada nuevo quizá, que realmente podamos retenerlo y utilizarlo, Señor, con aquellos que nos preguntan acerca de nuestra fe, Señor, que sea realmente útil para cada uno aquí, Señor. Gracias, Padre, por estar con nosotros y pedimos que sea usted en este tiempo, Padre. Todo esto pedimos en su nombre. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a ver. La pregunta es: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Y la respuesta dice: Cristo ejecuta el oficio de sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina, para reconciliarnos con Dios y en interceder continuamente por nosotros. Hay mucho que estudiar en esta respuesta, como en cada respuesta que hemos tenido en realidad, pero si nos detenemos en esta respuesta vamos a darnos cuenta. Yo quería condensar y tengo muchas citas, hermanos, entonces voy a tratar de volar bastante, voy a brincar algunas de las citas que tenemos, pero voy a tratar de dejar lo más posible claro las diferentes doctrinas que se encuentran en esta respuesta, que, como les digo, hay mucho de lo que contiene esta respuesta. Son pienso muchas doctrinas que se tocan en esta iglesia, son comunes, no es difícil de darnos cuenta. Por ejemplo, en haberse ofrecido a sí mismo. El oficio de sacerdote implica esto: Cristo se ofreció a sí mismo una vez, y vamos a distinguir, en sacrificio para satisfacer la demanda de justicia divina, reconciliarnos con Dios, y al final dice: y en
un poquito de la y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Ok, entonces, ¿por qué tenemos que revisar todo esto? En realidad sería muy difícil en una sola enseñanza, hermanos, ver cuál era realmente el oficio de un sacerdote y a detalle qué es lo que hacía. Pero esencialmente qué es lo que hacía. Lo que hacía era cubrir el pecado del pueblo judío, de quien cometió la falta. Podía ser específicamente por una persona o como se hacía cómo se llevaba a cabo el sacrificio anualmente por el pecado de todo el pueblo, pues también. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí el sacerdote? El sacerdote estaba intercediendo entre Dios airado y un pueblo que había pecado, y él estaba en medio. Solo me imagino la carga que debió ser eso. Y ya el pastor mencionaba, no quiero hacer mucha referencia, pero lo que pasa, hermanos, es que tuvimos quizá un día muy completo hablando de sacrificio, del sacerdocio, del culto a Dios. Entonces, y el pastor sí mencionaba acerca de eso.
la manera en la que se debía acercar un sacerdote a Dios. Era muy importante. No era cualquier cosa decir, me voy a parar delante de Dios y voy a llevar las causas del pueblo. Solo imagínense, hermanos, no es por nada que los hijos de Aarón murieron ahí, porque es algo santo. Tú estás con devoción llevando una causa, y que es, tienes que hacerlo con humildad. Hemos pecado y no merecemos el perdón de Dios. Sin embargo, aquí estoy delante de ti, y todo esto, las vestiduras, como leímos, representaban tanto eso como representaban lo que había de venir, que era Cristo. Y me estoy adelantando, pero bueno, vamos a ver cuál era la importancia de las vestiduras. Vamos a ver algo muy conciso. Había muchos detalles, pero quiero ver que se me hizo muy importante, ¿sí? Y cada parte del vestido, de la vestidura, apuntaba tanto a Cristo y su obra redentora, como la manera en la que nos debemos acercar, ¿sí? Ahora el creyente tiene un acceso que es mucho más, no voy a decir más completo quizá, pero que lo podemos comprender mejor. En su momento yo puedo imaginarme judíos llevando a cabo los sacrificios, y la Biblia misma dice, lo hacían muchas veces ya sin sentido, simplemente lo llevaban a cabo, pero a veces sin comprender. Y no voy a decir que quienes estaban llevando a cabo los sacrificios no comprendían lo que hacían, pero sí es muy posible que había quienes decían, ¿todo esto para qué? ¿Qué significa? ¿Qué estamos haciendo? Y aunque tenemos la referencia de el sacrificio que hace Dios cuando el hombre cae en pecado, matando un animal para cubrir la desnudez del hombre, realmente ¿qué significaba a futuro? Y hermanos, para nosotros ahora es claro, para ellos no necesariamente era claro, ¿sí? Pero vamos a ver. Ok, me ando perdiendo un poquito, disculpen. Ok, vamos a ver en Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:4 dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, del testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes y de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hay muchísimo dicho aquí, hermanos. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Veremos en la semana que entra algo de reyes, pero dice aquí que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el creyente hoy en día tiene ese acceso, y aunque no voy a ir por ahí, es una ventaja que tenemos, hermanos, conocer más a detalle y de una manera más clara lo que significaba el sacerdocio. Pero bueno, vamos a ver acerca de las vestiduras, que es a donde quería llegar. El efod, que el efod del sacerdote tenía un par de hombreras, y sobre las hombreras tenía un par de piedras, una piedra en cada lado. Vamos a leer en Éxodo 28, nos habla de esto. Éxodo 28:9 dice así: y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabadura de sello, harás grabar las 2 piedras en los hombros de los hijos de Israel. Les harás alrededor engaste de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Entonces, las piedras de onice y la redención de Cristo, ¿qué significado tienen? Y
como dije, hay muchas otras cosas en el vestuario, pero estas son muy, muy importantes, hermanos. Y vamos a ver en Isaías 9 cuál era la importancia de estas piedras. Dice así, Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es la dignidad o el honor. Está hablando de esto en esta parte. Dice, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí está hablando directamente, es una profecía de Cristo. Creo que no tenemos duda de eso, y difícilmente alguien diría que está hablando de otra cosa. Pero está hablando de el peso que va a llevar Cristo sobre sus hombros. Este niño, que a final de cuentas hace referencia a Jesús. Y entonces dice, y el principado sobre sus hombros. ¿Qué llevaba sobre sus hombros Cristo? Si no es la carga de todo su pueblo. Y en este caso es la representación de los nombres de cada uno de las tribus de Israel. Y lleva a cabo esto. En primera de Pedro 2:24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y hay más citas, no voy a continuar, pero que hacen referencia a esto. Cristo cargó sobre él nuestro pecado, sobre su cuerpo, sobre sus hombros. Y al llevar estas piedras el sacerdote sobre sus hombros, implicaba que él llevaba el peso del pueblo, llevaba el peso, y directamente dicho, del pecado del pueblo. Entonces, luego tenemos el pectoral, no voy a profundizar ahí, pero tenemos el pectoral, que de igual manera tenía los nombres de cada tribu de Israel. Y no es, había varias cosas leyendo que podía ser el significado y que representaba, pero una cosa podemos tener muy en claro, que al tener el nombre, los nombres de todo de Israel, de cada tribu, es decir, mi pueblo está cerca de mí. Y decía un escritor, está cerca de su corazón, está muy cerca de Dios. No solo es una carga para Dios o para Cristo su pueblo, sino que está muy cerca de él. Es algo que él ama y lo tiene muy, muy presente en su corazón. Pero todo esto del sacerdocio, hermanos, apunta a algo que es pues mucho más importante que los ritos en sí religiosos. Y vamos a ver en Hebreos 8:4, dice así: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, ¿qué es todo esto? Es figura de algo que venía, algo mucho más importante en cuanto a la redención del pueblo de Dios. Pero entonces, y tratando de ir rapidito, voy a ver aquí, Cristo ejecuta el oficio de sacerdote. Y voy a ir rápido, hermanos, quizá hay poco tiempo también, pero no es ninguna de estas doctrinas es algo que no hayamos visto, ¿sí? Y es algo que quizá hasta podemos decir, ya lo había oído, pero es muy importante ligarlo con el sacerdocio, porque a veces vemos estas doctrinas. Por ejemplo, se ofreció a sí mismo y decimos, sí, claro, pues es Dios, Él puede hacerlo, ¿por qué no? Él se puede ofrecer a sí mismo, Él puede satisfacer la justicia divina de Dios. Pero no nos detenemos a analizar lo que esto implicó realmente, tanto la humillación
la obediencia de Cristo mismo. Hay tanto englobado, hermanos, en la obra redentora de Cristo. Y si vemos, hermanos, la vida de un sacerdote, si analizamos lo que la obra en el sacerdocio y el estatus de un sacerdote, hermanos, no era el estatus de Cristo, no era la manera en la que Cristo vino a este mundo. Aún el sacerdocio era algo real, hermanos. No era, bueno, son príncipes en su pueblo, para que lo entendamos directamente. Anterior a los reyes en la historia judía, pues aquellos que tenían más renombre era el pueblo de los levitas, o ellos esa tribu eran príncipes realmente, y cuánto más si eran de la casa de Aarón. ¿Por qué? Porque ellos eran tanto jueces como profetas, en cierto sentido, porque ellos dictaban qué se hacía, qué no se hacía. Ahora, no vamos a adentrarnos en la historia judía para ver realmente qué tan mal o qué tan bien les iba, o qué tan buenos eran sus sacerdotes o qué tan malos. Sin embargo, había un renombre, ¿sí? Y no es el caso con Cristo. Entonces, cuando decimos, sí, Cristo vino y se ofreció al ser Él un sacerdote, y también era Él mismo la expiación nuestra, no es cualquier cosa, hermanos. Era una obra inmensamente muy increíble. Y no por nada es un misterio, hermanos. No por nada es un misterio la obra de Cristo, porque no podemos comprender realmente la magnitud de lo que Cristo dejó para venir a este mundo. Pero bueno, me estoy yendo muy, muy, muy lejos. Entonces, vamos a ver lo que es la manera en que lo hace. Se ofreció a sí mismo, y vamos a ir a Juan 10 para ver esto. Juan 10, 17. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla, y tengo poder para volverla. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La distinción entre Dios Padre y Dios Hijo es que Dios mandó y el Hijo obedeció, llevó a cabo esta ¿cómo se llama? Obra. Pero hay que entender una cosa: cuando Cristo está diciendo aquí, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar cuando yo quiero, está implicando que Él tiene poder sobre sí mismo. Él decide qué hace y qué no hace. No está diciendo, yo soy tan fuerte como mi Padre que si yo quiero le obedezco, si no, no le obedezco. No está diciendo eso. Su Padre le envía y es obediente, y en esencia es del mismo grado que el Padre. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son uno mismo. Entonces no necesitamos tener ese pendiente, hermanos. Como digo, son doctrinas que ya conocemos. Sin embargo, es importante ligarlas al sacerdocio. Anteriormente, o en el sacerdocio antiguo, Dios ordenaba de una manera los sacrificios. Dios pedía al sacerdote: para tal pecado tú traes X animal o X ofrenda. El sacerdote no decía, yo quiero hoy matar X y tráeme tal. Como que habían sacerdotes que llevaban a cabo cosas fuera del culto que Dios pedía, pero realmente Dios era el que dictaba el sacrificio, no el sacerdote. En este caso, Cristo tiene poder sobre sí mismo como sacrificio. Una sola vez, y es lo que estamos viendo, una sola vez en sacrificio, y esto satisface la justicia divina de Dios. Vamos a ir a Hebreos 9. Es una cita muy completa al respecto. Hay quizá pocos pasajes donde podemos condensar tantas ideas.
y este es uno que sí las contiene, y es tanto que se ofreció una sola vez en sacrificio, y esto satisface a la justicia de Dios, ¿sí? Dice Hebreos 9:26, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, directamente esta cita no permite los ritos de la Iglesia Católica y desecha cualquier idea de pues a final de cuentas el sacrilegio que ellos llevan a cabo, ¿sí? Cristo no puedes estarlo volviendo a poner a vituperio, y en este caso ya está diciendo: Cristo muere una sola vez y ya, no va a morir más veces por ti, y tampoco sería suficiente entonces, porque tendría que estar viniendo y muriendo cada vez que pecamos, y no es el caso. La obra de Cristo es suficiente y solo va a morir una vez, no más. Cristo entonces es la propiciación, es esto que está entre Dios y el hombre en su pecado. Aquí está en medio, está intercediendo por su pueblo. Tenemos un ejemplo de eso, no espero no tomar mucho tiempo, pero bueno, tenemos un ejemplo de lo que viene siendo la expiación o la propiciación, y esto es entre Jacob y Esaú. Quizá no es del todo relacionado, pero